Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Soy el profesor del curso de edición de libros para niños, Manuel Herranz Cifuentes. El día de hoy contaremos con un enlace desde España con Antonio Ventura, editor y escritor, pero sobre todo editor de libros para niños y jóvenes de la editorial Oxford. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Bienvenido. Antonio, quisiera hacerte la primera pregunta. ¿Qué aspectos tomas en cuenta para decidir publicar un manuscrito? Hombre, la respuesta así a bote pronto sería la calidad literaria, que es decirlo todo y al mismo tiempo es como no decir nada, ¿no? Realmente son muchas las variables que se analizan a la hora de tomar la decisión de publicar un original. Pero bueno, digamos que de entrada tiene que ser una historia que esté bien contada, que los personajes estén bien definidos y sean verosímiles, y que tenga en cuenta a un lector ideal. Con ello no quiero decir que se esté pensando en una edad determinada, pero sí que me parece importante que el escritor tiene que conocer o tiene que tener en la cabeza un perfil de lector ideal. Dejémoslo ahí. ¿Cuentas en tu área de edición con lectores profesionales o especialistas en otras áreas del conocimiento que colaboran para la elección de los manuscritos? Sí, en el departamento hay varios lectores. No son elegidos por su cualificación académica, en el sentido de que no tenemos en cuenta distintas áreas curriculares, sino más la experiencia lectora de los informantes, ¿no? En el sentido de que con que un original reciba una mínima aprobación por parte de uno de los lectores, pasa a ser leída ese original por otra persona, y al final siempre es el equipo editorial el que valora el texto. ¿Cuáles son los ítems que requieres para la presentación de un manuscrito por parte de los autores? Bueno, en principio no hay una demanda estricta de elementos que definan el original. Es decir, independientemente de las señas de identidad que el proyecto editorial tiene, quiere decir que las distintas series de la colección tienen, no tenemos un juicio previo sobre extensión, temática, tratamiento, personajes, valores, ¿no? Digamos que nos enfrentamos al original. Si el original es bueno, a partir de ahí trabajaremos con él. ¿Consideras que los libros transmiten la herencia cultural de las diversas naciones a los niños? Bueno, es una pregunta compleja y depende desde donde uno la responda. Sé que es un aspecto que ahora se tiene muy en cuenta, tanto desde la mirada de lo que se denomina el multiculturalismo, como por otro aspecto que no comparto en absoluto, que sería el pensamiento políticamente correcto. El escritor o la escritora, si son individuos de su tiempo, se supone que son sensibles a los fenómenos que suceden en su país o en la civilización a la que pertenece su país o en el área de cultura en la que se mueven, y se supone que son personas que están impregnadas por los acontecimientos que definen las señas de identidad de esa cultura o de esa civilización, y de alguna manera, si su obra es honesta, esas señas estarán presentes en su obra. No creo en el creador, que no lo sería en sentido estricto, que coloca premeditadamente elementos como si pesase en una báscula los componentes para hacer un pastel, ¿no? Es decir, el pastel literario no se puede medir en una balanza, es decir, nace espontáneamente de la necesidad de contar una historia, y en esa necesidad interior que el creador tiene, se supone que están presentes, digamos, las cuestiones que gravitan en la civilización a la que pertenece.
¿Qué diferencia observas entre los libros informativos para niños y los textos para la escuela? Bueno, realmente la frontera es difusa, porque en ambos casos estamos hablando de libros de conocimientos. Los libros para la escuela, los libros de texto interpreto, que están secuenciados en función del currículum que defina cada Estado, cada Ministerio de Educación o cada Consejería de Educación. Eso me imagino que depende de cada país. Frente a los libros de conocimientos, que serían proyectos más generalistas o, al contrario, muy concretos. Es verdad que podemos cruzar los contenidos que hay en los libros documentales y los contenidos que hay en los libros de texto y encontraríamos el denominador común o los lugares comunes en los que esos contenidos o procedimientos comparten un soporte y otro. Pero vamos, en principio me parece que son materiales completamente, perdón por la redundancia, complementarios. ¿Consideras que el texto editado de literatura infantil debe tener significado en el discurso, conceptos éticos, o solo debe producir placer? Hay un implícito en su pregunta que quizá a lo mejor la malinterpreto, ¿no? Porque dice, o solo producir placer. Parecería que la palabra placer tuviese un cierto contenido peyorativo, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, tratar la respuesta con guantes de amianto, ¿no? Toda lectura, en principio, es una experiencia estética. No podemos olvidar, yo estoy hablando ahora exclusivamente de literatura, no estoy hablando de otro tipo de cultura impresa, de ficción literaria. Si la ficción literaria obedece es una obra verdadera, es una obra que ha nacido, como decía antes, de la necesidad interior de un creador por contar una historia, el usuario de esa obra, el lector, tiene una experiencia estética. Si nosotros introducimos la lectura de esa obra en el contexto educativo, en el contexto del aula, podemos pervertir la lectura. Es decir, deberíamos ser capaces de adecuar la lectura a eso que llamamos la lectura placentera. Los beneficios, como diría el Evangelio, se dan por añadidura. Es decir, pero lo que no podemos pretender es instrumentalizar la lectura de literatura al servicio de ningún contenido, porque el valor de la literatura está precisamente en que se aborde desde el deseo de ser leída. Es verdad que podemos encontrarnos con un grupo de lectores muchachos que no son aficionados a la lectura, que no les gusta leer, dicho muy sencillamente. Dado que la educación es manipulación, aunque cueste trabajo llamarlo así, pero desde mi punto de vista es así de claro, deberá ser la habilidad del docente, la habilidad del mediador, generar una actitud y una disposición por parte de los usuarios positiva hacia el texto. Con lo cual la experiencia será una experiencia gratificante, consecuentemente será una experiencia estética y consecuentemente aportará valores, los que sean. Si la obra, insisto, es verdadera, porque detrás de una obra verdadera late el alma de un ser humano que cuenta su experiencia.